Estimados estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema del área de estadística acerca de las medidas de posición, específicamente las medidas de posición para una tabla de datos simple, para información ubicada dentro de una tabla de datos simple, la cual solamente contiene la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. ¿Cuáles son estas medidas de posición? Tenemos primeramente a los cuartiles, que son aquellas medidas de posición que se encargan de dividir a nuestra población, a nuestra serie de datos, en 4 segmentos iguales. Estos 4 segmentos en realidad constituyen 3 puntos divisores de un conjunto de datos que se denominan cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, donde el cuartil 3 representa al valor que se ubica en medio, que divide a la población dentro de un 25% de datos. El cuartil 2 representa el 50% de los datos y el cuartil 3 representa al 75% de los datos. ¿Cómo nosotros realizamos el cálculo de un cuartil determinado, QM, un cuartil de forma general, independientemente si es cuartil 1, 2 o 3? ¿Cómo determinamos su valor para una serie de datos ubicados en una tabla simple? Bueno, lo primero que hacemos es ordenar nuestros datos de forma ascendente dentro de una tabla de frecuencias. Después, nosotros establecemos para cada valor la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Posteriormente, paso 3, aplicamos esta ecuación general para cualquier cuartil que nosotros vayamos a calcular. Tenemos QM, que representa el cuartil 1, 2 o 3, donde M es el número de cuartil que se desea calcular. Si nosotros vamos a calcular el cuartil 1, colocamos 1. Si es el cuartil 2, colocamos 2. Si es cuartil 3, colocamos 3. Este 4 que tenemos acá encerrado, este 4, lo vamos a colocar independientemente del cuartil que nosotros calculemos. Siempre, siempre va a ir porque es un valor invariable. Ahora acá tenemos n, es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Estas son las variables de nuestra ecuación. Después de haber aplicado la ecuación, lo que vamos a hacer es localizar la posición del cuartil. El resultado que está acá, esa posición, la vamos a ubicar dentro de la frecuencia acumulada de nuestra tabla de datos para posteriormente analizar e interpretar nuestro resultado, considerando que el valor del cuartil va a ser igual al valor de X del dato al cual le pertenece la frecuencia acumulada que hemos identificado. Para ver de una forma más específica cómo se realiza el cálculo de estos cuartiles, vamos a realizar el ejemplo que está acá. Dice, en una evaluación de matemáticas de tercero básico del colegio ABC, se registran las siguientes notas. Acá tenemos las notas y la frecuencia con la cual los estudiantes obtuvieron esa nota. Mediante esta información me solicitan determinar cuál fue la nota que en promedio obtuvo el 50% de los estudiantes. ¿Qué es lo que hago? Construyo mi tabla de frecuencias. Ustedes ya saben cómo realizar una tabla de frecuencias. Primeramente colocamos nombre de la tabla, colocamos su número, colocamos su nota de dónde obtuvimos la información. Acá lo estamos haciendo de forma general para poder explicar más específicamente el cálculo de las medidas de posición. Bueno, acá tenemos el valor de las notas, que es X, y acá la frecuencia que corresponde a cada nota. 3 estudiantes obtuvieron notas de 5, 3 notas de 6 puntos, 4 estudiantes obtuvieron notas de 7 y 8 respectivamente, y 3 estudiantes notas de 9 y 10. En total fue una población de 20 estudiantes. Es la sumatoria de las frecuencias. Y la frecuencia acumulada, ¿cómo la obtenemos? La primera frecuencia la colocamos igual y la segunda, ¿qué es lo que hacemos? Sumar. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. Vamos colocando el resultado de la suma. Acá 14 más 3, 17 más 3, 20. Y la última frecuencia acumulada corresponde al valor de la frecuencia absoluta, de la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, nuestra tabla de datos ya está completa. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Me piden la nota que en promedio obtuvo el 50% de los estudiantes y ese 50%
¿Qué representa? A ver, recordemos que el cuartil 2 representa al 50% de los datos. Entonces yo calculo el cuartil 2. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Recordamos nuestra ecuación. Podemos realizar un formulario para evitar que se nos olvide. Acá M representaba al número de cuartil, que en este caso es 2. El 4 lo coloco siempre, siempre, siempre para cualquier cuartil. Y N era, a ver, la sumatoria de las frecuencias, que en este caso es 20. Acá yo puedo, para operar, puedo multiplicar primero y dividir después, o dividir primero y multiplicar después. Mi resultado no se va a ver alterado por el orden en el cual yo realice estas operaciones. Por conveniencia, yo voy a realizar primero la división. Tenemos que el cuartil 2 va a ser igual a 2 dividido 4, que eso me da un resultado de 0.5 por 20. Acá. Y el producto de esta multiplicación va a ser la posición de mi cuartil. Solo la posición, aún no el valor. Ese resultado es igual a 10. ¿Qué hago con este valor que he obtenido acá? Este valor yo lo ubico dentro de mi tabla de frecuencias, específicamente en la columna de frecuencia acumulada. El 3 no contiene al 10, el 6 no contiene al 10, es menor. El 10 sí contiene al 10. No siempre me va a aparecer acá el valor de la posición. Si acá yo tuviera un 11, el 11 sí me contiene al 10. Entonces, esa frecuencia acumulada sería la cual yo marcaría como la frecuencia que contiene a la posición. Y como acá está la posición de mi cuartil, entonces significa que la nota promedio, el promedio del 50% es una nota de 7 puntos. Entonces el cuartil 2 va a ser igual a 7. ¿Qué es lo que sugiere esta información? Sugiere que el 50% de los estudiantes obtuvo una nota menor o igual a 7 puntos, mientras que el otro 50% de estudiantes obtuvo una nota mayor o igual a 7 puntos. ¿Y cómo determinamos esto? Lo hicimos no a través de la media, también puede realizarse a través de la media porque es el promedio, pero nosotros lo realizamos a través de esta medida de posición, que es el cuartil, específicamente el cuartil 2. Para cualquier cuartil, nosotros realizamos siempre los mismos procedimientos y aplicamos la ecuación en función del cuartil a calcular. La siguiente medida de posición es el decil. Esta, al igual que el cuartil, nos divide a nuestra población en segmentos, pero el decil, lo divide en 10 segmentos de igual proporción, donde tenemos decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, continúa hasta 9 puntos divisores, donde el decil 1 representa el 10% de los datos, el decil 5 representa el 50%, decil 7 al 70%, así sucesivamente hasta llegar al 90%, que es el decil 9. ¿Cómo realizamos el cálculo de un decil determinado? Lo realizamos de igual forma como realizamos el cálculo de los cuartiles, con la única diferencia de que al aplicar la ecuación, acá la ecuación del decil es el valor invariable va a ser 10. Ya no tenemos un 4 porque no estamos dividiendo la población en 4 segmentos, sino en 10 segmentos. Acá n va a seguir siendo la sumatoria de frecuencias y m el número del decil que nosotros vamos a calcular. De igual forma, localizamos su posición dentro de la frecuencia acumulada e interpretamos nuestro resultado. Acá tenemos un ejemplo para explicar mejor el cálculo. Dice, si únicamente aprobó, considerando los datos anteriores, si únicamente aprobó el 70% de los estudiantes, ¿cuál fue la nota mínima de aprobación que el docente utilizó para calificar las evaluaciones de los educandos? Mucho ojo acá. Dice que únicamente aprobó el 70% de los estudiantes. Entonces, ese 70% que aprobó tiene notas mayores. Por eso agrupamos acá el 70%. Entonces, el 30% que tiene notas inferiores está acá. Y el valor que vamos a calcular, que es la nota mínima, se encuentra acá en medio.
divide a esos datos. Entonces, para determinar cuál es esa nota mínima, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo calcular un decil. Pero ¿cuál decil voy a calcular? ¿El 70? No. Recordemos que el decil divide a la población en segmentos de 10. Entonces, si yo tuviera que calcular el decil, para calcular el 70% sería el decil 7. Pero si yo decido calcular el decil 7, estoy calculando el porcentaje de los que aprobaron. Y lo que yo necesito es saber la nota mínima que obtuvieron los que aprobaron. Si aprobaron 70, el valor mínimo es aquel que divide a la población y es el valor máximo de estos 30 que reprobaron. Entonces yo calculo el decil 3. Decil 3. Ahora, ¿qué hago? Acá M es igual a 3. Acá este 10 siempre permanece constante. Y por N es 20. Es mi sumatoria de frecuencias. Aquí primero realizo la división. Decil 3. 3 dividido 10 es igual a 0.3. Y eso por 20. Su producto me va a dar igual a 6. El decil 3 es igual a 6. ¿6 qué? 6 puntos. ¿Qué significa esto? Que el valor mínimo que obtuvieron los estudiantes que aprobaron, que aprobó el 70%, fue un valor de 6 puntos. Después de 6 puntos en adelante, todos aprobaron. De 6 puntos para abajo, todos reprobaron. Esto es lo que sugiere. Acá está. La nota mínima de aprobación utilizada por el docente fue de 6 puntos. Por último, calculamos los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Son otra medida de posición que se encarga de separar a la población en 100 partes de igual proporción. Son 99 puntos en los cuales cada segmento constituye a un 1% de los datos. A ver, recordemos el cuartil eran de porcentajes de 25 en 25. Acá este es de 1%. El cálculo, nosotros realizamos el cálculo de los percentiles de la misma forma que los cuartiles y los deciles, cambiando únicamente su ecuación. Acá, como divide en segmentos, a ver, divide en segmentos de 100, acá, 100 partes iguales, entonces yo voy a colocar de forma invariable en mi ecuación un 100, donde n siempre es la sumatoria de frecuencias absolutas y m el número de percentil 1, 2, 3, 4 o 99, el que nosotros deseemos calcular. Después de efectuar nuestro cálculo, nosotros localizamos ese valor dentro de la frecuencia acumulada e interpretamos nuestro resultado. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Si se esperaba que el porcentaje de los alumnos reprobados fuera reducido a un 10%, ¿cuál debió ser la nota mínima de aprobación? Esa es la pregunta que me hace este enunciado. Acá, ¿cómo puedo determinar eso? El valor de la nota mínima está acá y fueron 10% los que se esperaba que debían reprobar. Entonces el 90% aprobó. ¿Qué es lo que calculo? Calculo el percentil 10. Acá M es 10. Acá en lugar de colocar un 4 o un 10, yo coloco un 100 invariable y acá por 20.
divido y eso va a ser igual a ¿cuánto? A ver. Va a ser igual a 0.1. Acá fácil podemos anular ceros por 20. Eso va a dar un resultado de 2 puntos. Pero esta es la posición y esta posición nosotros la vamos a ubicar dentro de nuestra tabla de frecuencias. Acá tenemos nuestra tabla. Si vemos acá, el 6 es mayor y no contiene al 2, el 3 sí contiene al 2. Entonces la nota mínima de aprobación para que solamente reprobaran un 10% de los estudiantes debió haber sido de 5. Y en el anterior ejemplo, si se dan cuenta, acá la frecuencia acumulada era de 6 y de igual forma la nota mínima era de 6. Entonces por esa razón no venimos hasta acá a ubicarla. Pero acá vemos fue diferente. Frecuencia acumulada 2 y la nota mínima para que es solamente el 10% de los estudiantes, de los 20 estudiantes, reprobara y ganara un 90% de estudiantes, pues debió haber sido una nota mínima de 5 puntos para lograr ese objetivo planteado. Y realizamos ya, ahora sí, todo el procedimiento, todo el resultado de nuestro problema a través de ¿qué? De las medidas de posición. Estos procedimientos que hemos efectuado acá los efectuamos para cualquier valor que nosotros deseemos dentro de estas medidas.